Muy buenos días, tardes y noches. Soy Lu del blog luesfera.com. Os propongo hoy una reseña en video de la tableta de la empresa española BQ con su modelo Edison que funciona a la vez en Wi-Fi y en 3G. Hemos hecho un pequeño unboxing hace un par de días y hoy ya nos vamos a centrar más en la parte del software, a la vez de las apps que viene instalada en la tableta, pero también he instalado unas cuantas aplicaciones, las normal que uso todos los días, para eso, para ver cómo funcionaría en un uso normal. Entonces empezamos a ver. Entonces en la parte baja se ve estos 6 iconos de cámara, navegador, galería, reproductor de vídeo, reproductor de música y el correo, que son los que vienen por defecto instalado, y también como 4 favoritos, pero que se ve de manera visual, que son 4 páginas web de la empresa BQ. Yo le he instalado pues, unas cuantas aplicaciones que vamos a ver. Vamos a empezar por la de abajo, la que viene instalada. Entonces tenemos lo de la cámara. Conmigo, muy buenos días. Con la cámara frontal. Bueno, eso de la otra parte, pero veremos ya esta parte en un otro post donde nos centraremos en la parte de foto y de vídeo, porque de momento ya lo tengo instalado en un pequeño trípode, ¿no? Para poder grabarlo. Luego el navegador, me imagino que será el navegador web. Vamos a ver, estoy conectado en este caso con el wifi de la casa, donde hay ya bastante dispositivo conectado. Entonces si tarda un poco, yo creo que más bien de la conexión wifi más que de este tablet. Vamos a ver, no sé por qué no encuentro Google. Vamos a ver el blog. Bueno, el teclado responde bien, vamos a ver. Sí, aquí no hay ningún problema. Como veis, se ve bien el blog luesfera.com en tableta, y además tenemos la sorpresa de un nuevo post que mi amigo Ángel Gil acaba de publicar. Muy bien. Pues vamos a ver ahora mismo, vamos a entrar en una página. Bueno, se carga bastante rápido. Vamos a ver un poco más grande, enseguida todo funciona bien. Eso es el navegador, la galería, bueno, como no hemos puesto nada, ahí lo que viene aquí. El reproductor de video, sí, le he puesto un video, bueno, para no tener problema de derecho, le he puesto un video mío, en concreto el unboxing que hemos hecho el otro día. Se ve muy bien, bueno, le he puesto la luminosidad de la tableta al fondo, pero podéis decir que se ve muy bien. Me imagino que con algunas buenas series se verá enseguida. Bueno, parte baja se ven los iconos, me parece bastante completo, por lo menos se ve muy bien. A ver, y si queremos salir. Ok. Aquí estamos. Luego el reproductor de música, no tengo contenido musical, pero bueno, será un reproductor básico donde se puede filtrar por artista, álbumes, por canciones, por lista, y que te indica lo que estás reproduciendo.
el correo, pero yo le he parametrizado una cuenta mía de Gmail, entonces le he instalado el cliente. Bueno, es el cliente de Gmail que funciona como en cualquier dispositivo. Bueno, bien, sin problema, se puede ver los correos. Y ya que estamos aquí, pues el cliente de YouTube que pide que se instale algo. Seguimos con algunas apps que he instalado, por ejemplo el Evernote. Vamos a ver. Tengo que decir que previamente he parametrizado mi cuenta y se ha descargado las centenas de notas que tengo yo. Pero a ver, uno, por ejemplo, entramos. Se está cargando. Por ejemplo, era la pregunta de una entrevista que hice hace algunos meses. Eso, por ejemplo, no es una nota mía, sino la de Evernote. Bueno, se carga enseguida, se ve, se desplaza muy bien el scrolling. Muy bien, no hay ningún problema. Vale, aquí tenemos la viñeta, se puede esconder. Aquí será para compartir. El Dropbox, que me imagino que muchos de vosotros estaría utilizando. A ver, vamos si encontramos algún libro. El tiempo que se descarga. Como es un PDF, pues te da la posibilidad de verlo como el viewer de PDF o con la Office Suite, que me parece efectivamente que estaba en el escritorio antes. Vamos a ver con el viewer. Es un documento bastante pesado, 750 páginas, pero se ve sin problema. Ya grande, se ve sin problema, todo funciona bien. Ahora, cliente de Twitter, imprescindible también. Se está cargando. Vamos a ver si scrolling muy bien. A ver, una imagen de algún tweet para ver cómo sale. Muy bien, todo bien. Eso es lo que he instalado. Luego el benchmark lo vamos a guardar para el final. Y he instalado un juego, el Real Racing 3 de Electronic Arts, que ocupa bastante sitio. Bueno, el problema, como es un juego de carrera, voy a tener que mover el tablet. Espero que se va a ver bien. El tiempo que se necesita para cargarlo. Como ya lo he descargado por completo antes, bueno, he jugado un poquitín y bueno, es bastante fluido. Suena bastante bien. Ya, la introducción seguramente que la habéis visto ya algunas que otras veces. Eso, a ver, probamos que funciona bien. El freno. A empezar.
sonido no está mal, bueno, de acorde con un tablet. Todo el ruido, ninguna duda, funciona bien. Seguramente después de verme conducir en este robot no vais a subir nunca conmigo en mi coche, pero eso, para que veáis que todo funciona bien. Pongo en su sitio. Y el último, que aún no he lanzado, es el tab de Benchmark, para ver cómo va de bien esta tableta. Se está inicializando. Vale, nos habla de las diferentes versiones. Vale, no lo tiene en su base de datos, parece. Vamos a empezar. Aquí tenéis el resultado del tab de benchmarking de esta tableta, la edición 3G de la empresa española BQ. Vamos a poner en su sitio. Pues yo creo que hemos dado una buena vuelta de todo lo que ofrece esta tableta. Sino todo muy fácil en los escritorios, instalar los widgets, las aplicaciones, todo es muy sencillo. La verdad que ha evolucionado bastante bien Android. Bueno, los tabletas ya funcionan por supuesto mejor. Y esta tableta muy bien, como veis, para un uso normal, para todos los días. Muy bien, muy bien. Cae muy bien a mano, me gusta mucho el material. Es más alargado que he visto que otro tablero, por ejemplo, que para ver vídeo eso está muy bien. Y aquí se termina este largo post en vídeo. En el próximo nos quedará ver, como lo mencioné antes, en la parte de foto y vídeo. Para eso pues intentaremos hacer foto dentro y fuera y escribir para vosotros una conclusión sobre este tablet. Hasta la próxima. Era Lu del blog luesfera.com. Hasta luego.